La jurisprudencia como fuente del derecho. Universidad Nacional Autónoma de México, Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo. Por Arteaga Escobar Estefanía, Becerril Solorio Nemesio Israel, Alexis Marín Sánchez y Reyes Díaz Pablo. Las fuentes del derecho se dividen en tres: formales, reales e históricas. La jurisprudencia es parte de las fuentes formales del derecho. A continuación estudiaremos lo que es la jurisprudencia. Se denomina jurisprudencia a los criterios que de modo reiterado manifiesta el Tribunal Supremo en sus sentencias. El Código Civil establece que complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que de modo reiterado establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La jurisprudencia del Tribunal Supremo sirve como pauta de interpretación en las actuaciones de los jueces y tribunales inferiores, que en sus sentencias se cuidarán de no contradecir las sentencias del más alto tribunal, ya que de no hacerlo así, el particular insatisfecho podría interponer recursos alegando la infracción de la doctrina interpretativa del mencionado tribunal. El objeto de analizar la jurisprudencia como técnica es permitir una visión global del alcance y significado de la jurisprudencia en sentido amplio, con el fin de hacer de ella una herramienta útil para el jurista. Podemos utilizar el término técnicas jurisprudenciales, con el cual nos referimos al concepto que sirve para designar los métodos de elaboración de la jurisprudencia. La ciencia que tradicionalmente ha estudiado la jurisprudencia como fuente del derecho ha sido la dogmática jurídica, mientras que la hermenéutica se ha ocupado de la interpretación de las normas. Existen dos formas de aproximarse al derecho. Una es desde la llamada perspectiva interna, que es la de los órganos obligados a realizar la aplicación del mismo y cuya interpretación es obligatoria en virtud de su carácter normativo, dado que la función del lenguaje mediante el cual se expresa es prescriptivo. Este tipo de interpretación es la que Kelsen denomina auténtica, en virtud de su obligatoriedad y de la regulación jurídica de sus procedimientos de creación. Por otra parte, se encuentra la perspectiva externa, que es la del estudioso del derecho o de un tercero interesado, que desea saber cuál es el significado de las normas. La interpretación que estos realizan carecen de fuerza obligatoria, dado que se trata de una descripción o valoración del derecho. En este caso, la función del lenguaje utilizada por el intérprete es descriptiva. Históricamente, la jurisprudencia, en el sentido de norma obligatoria creada por los órganos del Poder Judicial, encuentra en nuestro país sus antecedentes en la regulación del amparo. Es por ello que su evolución está ligada a la del mismo. Es apenas en el siglo pasado, con la restauración de la República Liberal, que encontramos los orígenes de la jurisprudencia en las leyes de amparo de 1861 y de 1869, aun cuando el término no se utilice expresamente. La jurisprudencia, entendida como conjunto de las decisiones de los tribunales, se regula en las primeras leyes de amparo en virtud de la idea de su publicidad, con el fin de que fueran conocidas y así unificar los criterios. Por lo que se refiere al aspecto de la elaboración del contenido de la jurisprudencia, se debe partir de la idea de que la interpretación no es una labor secundaria o complementaria de la que realiza el legislador, sino una actividad de gran relevancia que no depende de la labor legislativa, sino en la medida en que la ley determina el procedimiento de la elaboración de jurisprudencia. La jurisprudencia es la actividad que permite determinar el significado de una norma, confiriendo así seguridad jurídica en la medida en que permite un grado de certeza en la aplicación de las normas. La jurisprudencia se refiere en este sentido al proceso de interpretación y argumentación que deben realizar los jueces para establecer el significado de una norma. Como tal, este se inicia con una duda sobre el significado de la norma a aplicar, es decir, no puede tratarse de una norma clara, sino que por su formulación o los términos en que se expresa debe permitir al menos la interpretación de dos significados diversos.
El juez debe establecer cuáles son los posibles significados y posteriormente elegir uno de ellos. En dicho acto subyace para el intérprete la obligación de elegir la mejor respuesta posible para el caso, pero dado que el momento de la elección radica en el fuero interno del intérprete, este puede ser arbitrario, y si no, al menos podemos calificarlo como subjetivo, por lo que para darle un cierto grado de certidumbre, el juez debe explicar las razones por las cuales ha elegido esa opción. A esto se refiere el proceso argumentativo. El principal problema en esta parte de la elaboración de la jurisprudencia es que el ordenamiento jurídico no establece las reglas de la interpretación, solamente enuncia los límites para las mismas, configurándolas como derechos fundamentales garantizados por el amparo. Entendemos que la jurisprudencia se compone de sentencias emitidas en las resoluciones de tribunales y de las autoridades judiciales. Estas resoluciones aclaran y explican el método de interpretación de algunos artículos que no son claros o bien casos que no son previstos por la ley. Los tribunales tienen un papel de interpretadores de la ley. Por la interpretación se entiende desentrañar el sentido que la ley encierra. Para integrar jurisprudencia en México se tienen que dar 5 ejecutorias en el mismo sentido y ninguna en contra. A cada una de estas ejecutorias se les conoce como una tesis jurisprudencial. Cuando un tribunal interpreta y aplica la norma vigente en sus sentencias, lo hará adoptando un determinado criterio. Bajo esa premisa también denominamos jurisprudencia al criterio que corrientemente se adopta para decidir una cuestión. El profesor Díez Picasso establece, alejándose de la ambigüedad que presenta la ley y adentrándose en el plano práctico, las funciones de la jurisprudencia. 1. Una función de interpretación de las normas, fijando el alcance de la inteligencia o la significación de las expresiones ambiguas u oscuras. 2. Una función de interpretación integrada de las normas cuando se establecen en ellas variantes. Y 3. Una función doble, primero de consagración de los principios jurídicos generales extraídos del ordenamiento, y segundo, una función de aplicación a través de procesos de concreción de las reglas exigidas por tales principios. Hay que aclarar que se trata de un problema más teórico que práctico. En el terreno de la dogmática pura, parece ser cierto que sea cualquiera el valor que se reconozca a los usos judiciales en el orden de la interpretación y desarrollo de las normas jurídicas. No cabe considerar la jurisprudencia del derecho, al menos como fuente normal, sustantiva y dependiente, toda vez que la creación o producción de reglas jurídicas no está dentro de la competencia de los tribunales y los jueces, los cuales no pueden constitucionalmente desenvolverse más que dentro de la aplicación del derecho reconocido como existente por los órganos legislativos. Y así es como terminamos esta presentación sobre la jurisprudencia como fuente del derecho. Gracias por su atención.